Televidentes de Tintiendo con la Firma, buenas noches. Nuestro programa de hoy va a ser una especie de recopilación con dos personajes muy importantes que tuvieron que ver mucho con esa triste situación que vivimos hace 20 años, que es lo de la avalancha del río Tapartó. Y se encuentra con nosotros el doctor Rafael Ramírez Vanegas, quien en ese tiempo era secretario general de la alcaldía, y el ingeniero sanitario, el doctor Rigoberto Arroyave González, quien en ese tiempo era alcalde, pero no solo alcalde, sino alcalde encargado. Y él nos va a contar un poco ahora sobre esa situación. Señores, buenas noches y bienvenidos a Tintiendo con la Firma. Buenas noches. Bueno, dice que en 20 años es mucho el agua que ha pasado por debajo del puente. Esa situación que se vivió en ese tiempo, si se viviera hoy, sería muy diferente, a raíz de todo lo que se aprendió en ese tiempo, ¿no? Es una situación que yo creo que sería distinta. Sí. De todas maneras, todos los grupos de socorro y los aprendizajes que se han tenido no solamente con esa avalancha de Tapartó, sino con lo que se vivió en su momento con Armero y todas las tragedias que después de entonces han ocurrido, yo creo que han permitido la preparación de todos los municipios del país para enfrentar estos riesgos inminentes de los diferentes desastres. Yo creo, Rigoberto, que hace 20 años, y usted lo comentaba fuera de micrófono ahora, no estábamos tan preparados como ahora, excepto la anécdota que seguramente contaremos a continuación, porque yo creo que es importante, especialmente para el municipio de Andes. Sí, ya el Estado y Colombia ha aprendido de tragedias. Lástima que se aprendió sobre las tragedias, pero veníamos de Armero, venimos después con la de Tapartó, y hoy en día ya tenemos un Estado muy organizado. En ese entonces no estábamos preparados, los municipios prácticamente no estaban preparados, sobre todo Betania, que no disponíamos de una grande infraestructura, es más, de recursos económicos. Hoy en día es más fácil acceder a recursos, en ese entonces nos era difícil. Bueno, ¿cómo es esa parte, don Rafael, de que Andes tenía como caliente una teoría que se había hecho sobre esas cuestiones de emergencias? Efectivamente, Juan, nosotros menos de 2 meses antes de la tragedia y coordinados a través de la Secretaría General, que era la que yo era titular, tuvimos la oportunidad de reunir en ese entonces era el Comité Municipal de Emergencias, hoy se llama Consejo Municipal de Atención y Prevención de Emergencias, de Desastres, o más bien Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres. Y en ese tiempo reunido el COME, a instancias después de la Secretaría, con todos los comités operativos y que en ese caso eran los cuerpos de socorro y todas las demás instituciones, nos propusimos realizar, formular el plan de contingencia y plan de atención de emergencias en sus diferentes posibilidades de inminencia. Y efectivamente, lo decía yo ahora y lo he dicho siempre, de esa teoría que tuvimos en esos 45 días antes de la tragedia, aplicarla ya en la tragedia. Yo creo que afortunadamente estuvimos preparados para los desenlaces que tuvieron esos nefastos días, especialmente el nefasto día del 26, pero los días posteriores también, que fue ya la atención de esa tragedia. Nos preparamos, estuvimos atentos y yo creo pues que esto dio resultados positivos, siendo muy neófitos de todas maneras en la aplicación de todas las medidas, pero yo creo que nos dio posibilidades de salir adelante en esta gravísima emergencia que sufrieron los andinos en ese tiempo. Bueno, al ingeniero hay que decirle que en ese tiempo, pues le decíamos a los televidentes que era alcalde encargado. Betania en ese tiempo no tenía, digamos, cuerpos de socorro. ¿Cómo estaba Betania en ese momento? Como la mayoría de los municipios del país, no teníamos cuerpo de bomberos, no teníamos una defensa civil, era prácticamente también un comité que trataba las emergencias, pero no teníamos, nunca habíamos pensado que iba a suceder eso. Una magnitud. Una tragedia. Nosotros estábamos preparados era para evacuar personas en derrumbes, gente que estaba en calamidad, 2 o 3 familias, pero nos coge de sorpresa porque fueron 6 veredas las que se afectaron, que tenemos nosotros, que tiene Betania a orillas del río Tapartó. Son 6 veredas y no estábamos preparados porque la magnitud del evento fue tan grande que nos cogió a todos de sorpresa, tanto que la gran mayoría de las ayudas también, doctor Rafael, llegan por parte del Estado central, del gobierno nacional,
que se hace presente en esos días con el señor gobernador y el señor presidente de la República también nos visita. Sí. Con la ayuda de ellos es que se solventa algo, sobre todo el primer día, donde acuden todos los organismos del Estado, la Defensa Civil también, la Cruz Roja, en fin, porque en esos días tuvimos mucha solidaridad de todos, la gente del suroeste, uno y de diferentes departamentos de Colombia, el norte de Caldas se hizo presente, en fin, llegaron gente de todas partes a tratar de paliar lo que nosotros no éramos capaces, porque ante una magnitud tan grande, tantos desaparecidos, tantos enfermos, tantos heridos, nosotros no teníamos esa capacidad operativa, ni Ander ni Betania en ese momento. Bueno, alcancé a escuchar algo como que usted tuvo la oportunidad de poder ir por toda la, por todo el trayecto del desastre en helicóptero. En helicóptero ese día con el señor gobernador de Antioquia nos invita al alcalde de ese entonces de Andes, el doctor Nevardo Morales, y yo subimos, lo acompañamos y vamos hasta el sitio porque fue un gran evento de lluvia que se da al pie del cerro San Fernando, ese cerro que cuando uno va para Tapartó lo ve como un triángulo escondido que ve una puntica nomás, ese es el cerro San Fernando. Al pie del cerro San Fernando es que se da el evento grande de lluvia y la montaña se viene en partes, como si es un fenómeno que en geología también lo llaman el arañón de gato, como si un gato hubiera dañado la montaña, entonces se ve cortada la montaña en muchas partes y eso va al río, lo tapona y hace que se dé la avalancha. Y subimos y recorrimos con el señor gobernador de entonces la zona porque el gran temor de la gente en ese momento era, hombre, el río está taponado, volver a suceder, entonces subimos. Y en medio de un aguacero nos tocó ese recorrido allá también porque en esa tarde llovió mucho en la zona. Sí. Bueno, se han hecho muchas conjeturas acerca de la cantidad de personas que quedaron heridas, que murieron, que desaparecieron. Hablamos ahora fuera de cámaras de eso. ¿En qué quedó? ¿Hay una cifra exacta de esa situación o no quedó eso? Realmente nunca, hasta el momento 20 años después, nunca se puede establecer realmente cuántas personas realmente fallecieron, cuántos fueron desaparecidos y el número de heridos pues, se contabilizó en su momento. Se habló siempre entre 35 y 60 muertos, personas pues fallecidas, pero se hablaba también de más de 80 personas desaparecidas. Pero hay una cuestión también anecdótica que ocurre y también lo comentábamos ahora, en el sentido de por qué tantos muertos y por qué tantos desaparecidos y por qué no hacer una identificación precisa en el tiempo. Había, incluso yo creo que el doctor Rigoberto tiene más memoria que yo, porque fue un caso que pasó con unas familias que 2 días antes se habían trasladado del municipio de Betania, de la parte alta de Betania, y que llegaron, por ejemplo, a la parte de La Rochela y que fueron barridas completamente. Y también en la parte de La Lejía, en un velorio que había, también de un fallecido, precisamente de ese trasteo que llegó hasta allá, pues también causó obviamente allí una cantidad de personas desaparecidas, porque esto no se contabilizó, es un velorio completo que en la madrugada de ese lunes 26 de abril desapareció completamente en la parte de La Lejía. Entonces realmente son datos que oficialmente nunca se han podido establecer, que yo creo que eso quedó en la historia más bien en el fondo, tanto del río Tapartó, del río San Juan como del río Cauca. Bueno, y es que hubo familias que se fueron enteras. Sí, claro. Yo recuerdo porque yo soy de la zona de Palenque. Yo soy de Palenque y... O sea, después de Palenque sigue La Rochela, y después de La Rochela ya... Es donde sí, ahí sí que la selva prácticamente, ahí fue donde sucedieron los hechos, donde se dio la avalancha, y en La Rochela se llevó familias completas. Recuerdo una familia de Palenque, una familia Vázquez se llevó a María, era la mamá, se llevó a Carlos. Al frente de la cita también se llevó una familia Puerta, todos que murieron en ese evento. Don Ramón, que era el jefe de familia, el papá, y Emma, toda la gente de esa casa se van. Una familia Montero también muy grande de la cita, también de La Lejía también muere ahí. Familias completas desaparecieron en esa tragedia. Tremendo eso. Bueno,
¿se ha aprendido de esa avalancha o no? O sea, hablamos ahora, la pregunta que les hice ahora era de la parte de los cuerpos de socorro, sí, y todo eso, pero me refiero es a la comunidad que vive hoy allá. ¿Ha aprendido a respetar un poco el río o no? Le hago esta pregunta porque tuve la oportunidad hace días de estar por allá por Palenque y, digámoslo así, vi como una especie de isla que hay allá, o sea, que el río se parte en dos y la veo sembrada de café. Entonces digo yo, bueno, ¿hasta dónde se le ha perdido un poco el respeto al río? Y no solamente en ese caso, Juan y Rigoberto, no sé las casas, ¿cómo es? No solamente en el caso de Tapartó, sino que si uno camina por todas las quebradas, por todos los ríos, no solamente de Andes, sino de cualquier municipio del país, uno nota que los seres humanos se siguen metiendo casi que al cauce de los ríos. Y esto obviamente causa, observemos hace muy poco a nivel de Cundinamarca, a nivel de Boyacá, donde se han llevado barrios enteros precisamente porque han construido casi que encima de los cauces de los ríos. Y no muy lejos, acá en la Iguaná, en Medellín, donde casi que la gente vive encima del río, muchos estragos se han causado. El ser humano no ha respetado y el ser humano nunca aprenderá. Sigue siendo vigente que siguen ocupando las riberas de los ríos, no respetan en ningún momento, incluso en situaciones de ley que hablan de los 30 metros de retiro, de los 50 metros de retiro, la gente no, la gente sigue metiéndose por alguna situación a los lados de las riberas de los ríos, con las nefastas consecuencias que en cualquier momento estos ríos tienen crecientes súbitas y pasa lo que pasó de pronto en Tapartó. Bueno, en ese tiempo se había formado ya una organización que se llamaba Amigos del Río Tapartó, y no tenía yo buen recuerdo de un premio que se ganaron, decían ustedes, un premio Roles. Roles, sí. Sí. Sí, Amigos del Río Tapartó, en la que estaba don Gustavo Restrepo, Marcela Ruiz Aldarriaga, tapartoseños que siempre han luchado por su río, por querer el río, porque los ríos hay que quererlos. Claro. Y en ese tiempo habían sembrado muchas guaduas. Se empezó un proyecto de reforestación grande antes de la avalancha, y todos los trabajos que hicieron lo llevaron a que se ganara el premio Roles. El premio Roles se lo ganó Amigos del Río Tapartó. Este es un premio que se otorga en Suiza. Otorgan un reloj Roles como un símbolo a las entidades, a los ONGs que luchan en esto por la protección de los recursos naturales del medio ambiente. En este caso, el río Tapartó. Ellos reciben el premio Roles, que es un premio que se entrega a nivel de toda América. Para eso, y los Amigos del Río Tapartó, que hoy en día están desintegrados, se ganan ese premio en ese entonces. A ver, ¿cómo es esa parte? ¿Hoy están desintegrados? Ya no funciona Amigos del Río Tapartó, aunque todos están en la zona, muchos de las zonas. El grupo como tal prácticamente ha desaparecido, ya no hacen esas campañas que se tenían antes tan bonitas, de reforestación del río, de cuidados del río, de educación ambiental que hacían ellos a través de las campañas ayudadas con la Federación de Cafeteros, los municipios de Andes y Betania. Bueno, ¿qué los motivó a ellos, qué los pudo haber motivado a ellos a fundar esa organización y qué se podría hacer ahora para volver a fomentar algo parecido? Yo creo que aquí es necesario que incluso, no solamente en esa asociación, porque también existió en su momento la Asociación Ecológica El Chaparral de los Andes, para la vertiente de la quebrada La Chaparrala, la Asociación Ecológica de Santa Rita para el cubrimiento de una importante vertiente, cual es la microcuenca de Santa Rita, también de incalculables beneficios para toda esa comunidad, para que se reactiven. Yo creo que hay tres motivaciones, y una motivación después de recibido, incluso paradójicamente el premio se recibe después de la avalancha. El trabajo se hizo antes de la avalancha, pero lamentablemente el premio tuvo que recibir después de la avalancha. Y lamentablemente años después se inactiva esta asociación. Ahora el trabajo que hay que hacer es de motivar nuevamente el nacimiento de estas ONGs, porque sin lugar a dudas la conservación del medio ambiente, los recursos naturales, es un imperativo frente a las diferentes amenazas que se ciernen en todos los aspectos sobre los territorios. Yo creo que es necesario que se sigan abanderando este tipo de procesos y que nosotros, incluso desde la administración, seguramente Corantica también está de acuerdo con eso, podamos establecer pautas para que estas asociaciones, estos grupos vuelvan y sean lo que fueron en su momento, muy activos desde el punto de vista de la educación ambiental,
cada momento llegan requerimientos de la Procuraduría Agraria, de la Procuraduría General de la Nación en el sentido de, y los municipios que están haciendo la parte de educación ambiental. Ahí nos pudieran ayudar bastante este tipo de organizaciones para que sus comunidades efectivamente muestren que son capaces de pelear, de defender su territorio y de buscar la defensa también de los diferentes recursos. Bueno, doctor, no sé si usted, pues, como representante de Corantioquia, nos podría responder esa parte. ¿Corantioquia puede hacer algo para fomentar también eso? Como lo claro, ¿no? Y sí, lo estamos haciendo. Corantioquia insiste mucho en todos sus proyectos en la parte de educación ambiental. Nosotros no hacemos ningún proyecto sin que el componente de educación ambiental esté presente. Entonces queremos reactivar todos estos procesos educativos en las sociedades. Porque yo creo que lo primero es educar, a las personas las tenemos que educar en el manejo y conservación de los recursos naturales. Y en eso apunta Corantioquia, y como decía el doctor Rafael, es muy importante que todos nos motivemos, no solamente que nos empujen, sino que debe de salir de nuestros corazones, de nuestra propia voluntad, querer los ríos, querer estos ríos tan bonitos, estos ríos que nos dan el agua, nos dan la vida, porque el agua es la vida. Entonces, el llamado que siempre se hace desde Corantioquia, desde las municipalidades, en fin, que debemos de hacer todos los humanos, es que todos queramos los ríos, todos nos comprometamos con los ríos. Bueno, no me quiero meter pues como en intereses de pronto particulares, pero de pronto se ha tenido como un sentido de pertenencia con el río desde que hace días se escuchó hablar por ahí de una desviación del río como para una microcentral o algo así. ¿Corantioquia tuvo influencia ahí pues como para eso, o eso es algo totalmente aparte, o esos amigos del río que no quieren que se desvíe? O sea, ¿se puede hacer algo para que ellos sigan fortaleciendo esa parte y se genere una organización desde ahí? Ese llamado yo creo que a la participación de la ciudadanía para que efectivamente frente a ver de alguna manera amenazados su territorio, sus recursos, pues estén alertas sobre ese aspecto. Yo creo que allí es necesario pues que la gente entienda sobre ese tipo de necesidades. Yo creo que más allá de los asuntos de la promoción mineroenergética que está jalonando a través de las locomotoras que el gobierno nacional está impulsando, yo creo que ahí subyace una defensa de un territorio, de unas posibilidades grandes, pues que la gente conviva de la mejor manera con su entorno, con sus recursos. Sin embargo, pues la gente tiene que estar alerta a todo ese tipo de situaciones que si en algún momento, repito, se ven o ven que son amenazas, pues simplemente se manifiestan de la mejor manera posible para que las diferentes entidades puedan tenerlas en cuenta y frenar esos tipos de desarrollos que de pronto vulnerarían de alguna manera pues estos asuntos de recursos. Bueno, doctor Rigoberto, Betania en la parte pues que tiene que ver con lo del río Tapartó está muy de la mano con Andes en cuanto a esa pues articular proyectos con el río Tapartó, o usted no tiene conocimiento de esa parte? No, es que tienen que ver todos los proyectos articulados. Sí. Los proyectos articulados, porque es que el río no es la división, yo creo que el río es la unión de dos municipios. El río Tapartó es la unión de dos municipios y siempre tenemos que trabajar articulados. Municipio de Andes, municipio de Betania y todas las entidades que luchan por todos los proyectos que se llevan a cabo en un río, ecológicos, proyectos educativos, en fin, todo este tipo de proyectos tenemos que estar siempre unidos porque el río es uno solo, el río es uno solo, la territorialidad es otra cosa, la división se puede existir, pero como le digo, no es división, antes el río es la unión de esos municipios, entonces tenemos que trabajar siempre unidos, entidades del Estado, municipios y comunidades. Excelente, excelente esa parte. Bueno, veo yo que hay una especie como de colegio, una institución educativa que se hizo en Palenque, tengo entendido. ¿Allá había una escuela antes de la avalancha o eso es algo nuevo? No, nunca hubo en Palenque, no había escuela en La Rochela. La escuela de La Rochela, sí. Ah, ya. Una escuela que llevaba La Rochela es de... Tapartó nació en La Rochela. Antes de lo que es Villa César, que es el centro poblado, existió La Rochela, claro, por la presencia... Perdón, antes de seguir, ingeniero, hagámosle claridad a la gente eso, porque
les decía fuera de cámaras, nosotros confundimos ya, pues para nosotros Tapartó y Villa César es lo mismo, ¿sí? La cuenca es la del río Tapartó, pero el centro poblado que pertenece a Andes es Villa César. O sea, el área urbana. El área urbana es Villa César, que pertenece a Andes. Y toda la gente asocia a veces a Tapartó con Andes, pero sí. de la parte de la margen izquierda hasta del nacimiento hasta la desembocadura de San Juan, todas esas son territorio de Betania, entonces asociamos a Tapartó a veces con Andes, y no, tiene un gran territorio de Betania, la parte poblada sí pertenece a Andes, que es Villa César como tal. Entonces, como le venía contando, la escuela se la lleva, la escuela fue otra, la estructura toda la borra, esa zona quedó borrada, y construimos una escuela donde hoy está, que es predio que donó don Alberto en Santa María, que le agradecemos mucho a don Alberto que donó ese lote para la construcción de la escuela de La Rochela. Y esa escuelita que hay también, que alrededor hay como un caserío, ese caserío precisamente se construye, Antioquia Presente construye caserío y construye otro en la zona urbana, o sea en Villa César. Pero la escuela que usted refiere es una escuela que recién construye el municipio de Betania, allá en ese caserío, que es donde se reubicaron muchas de las familias que perdieron su vivienda en la avalancha. Antioquia Presente hizo eso. ¿Cuántas casitas fueron más o menos en ese tiempo? En Tapartó fueron aproximadamente 30 en el área de Betania. Área de Betania, no recuerdo cuántas fueron en el área, porque no tenía tanta incidencia yo en Villa César, pero las de Betania fueron aproximadamente 30 viviendas que construyó, autoconstrucción, porque la construyeron las mismas personas de la comunidad. Fueron cerca de 40 viviendas también en la zona urbana. En la parte de Villa César se construyeron a ver el barrecito que hay. ¿Eso es la 40? La 40. La que llama la 40, la 40 sí, claro. Yendo ya para la parte, para volver al río, a mano izquierda, en la punta de ese barrecito, pues se construyeron cerca de 40 viviendas. Ya para terminar, una pregunta y con una respuesta corta, y es, ¿puede volver a suceder ese tipo de fenómenos? Sí, claro, es un evento que se da en la naturaleza, no tuvo que ver nada la mano del hombre, ahí absolutamente nada, porque fue una zona que nunca había sido tocada. Entonces es un evento que se puede repetir en la naturaleza, claro. Tremendo. Se puede volver a dar. Y la idea es a ver, pues estamos en este momento como en una temporada de invierno. Nunca se puede predecir cuándo puede ocurrir. Nunca. Pero tenemos que Los japoneses nunca estaban preparados, o se prepararon muy bien para ese tsunami. Nosotros no estamos preparados para una tragedia de esas, para que se dé otro evento de esos, pero en la naturaleza esos eventos se pueden repetir. No solamente en el río Tapartó, sino en todos los ríos que vengan de alta montaña, la Chaparrala, ya sea el Pedral sufrió también una avalancha en la época, en el 40, la quebrada de la Arboleda en Ciudad Bolívar, en fin, varios de estos ríos, la quebrada de la Liboriana, todos estos ríos han sido con muertos, lástima decirlo así, y son eventos que se dan porque son ríos que vienen de la alta montaña, muy encañonados y con esas condiciones que favorecen mucho, lástima decirlo así, las avalanchas. Ese tipo de avalanchas. Y más que ahora vemos que hacen unos solazos muy tremendos y unos inviernos también. El cambio climático ha influido y pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. La preparación, y a propósito de Corantioquia, Universidad Nacional Municipio de Andes, activó una red de alertas tempranas con la ciudadanía, especialmente para estar muy pendiente de lo que pasa en la quebrada de la Chaparral. Es una red de alertas tempranas donde la ciudadanía, donde los líderes de las diferentes comunidades están atentas a hacer mediciones a través de pluviómetros, a hacer mediciones de cauce y todo lo demás, que yo creo que va a permitir... Y en el río Tapartó, doctor Rafael, también se va a implementar ese sistema. Excelente. Bueno, señores, les agradezco que hayamos recordado de una manera un poco más amable este tipo de situación que nos acongojó bastante hace 20 años. No, muchas gracias a usted por habernos invitado, y a los televidentes y a UPAN Televisión. Muchas gracias. Excelente. Bueno, señores, este tinto que fue de Café de los Andes, de nuestras tiendas Café de los Andes, lo disfrutamos acá con estos invitados y esperen un próximo programa. Muchas gracias.